Así que bueno, vamos a pedir la autorización de nuestro Padre que está en los cielos. Así que con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro Rebe Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, con el permiso de nuestro pueblo Israel, que la paz y la bendición sea sobre nuestro pueblo Israel, la victoria y que prontamente podamos contemplar la venida de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Y también con el permiso de ustedes, quiero comenzar con la parashá del libro de Devarim. Y sin antes tenemos que hacer la bendición, así que antes de comer nosotros bendecimos los alimentos y después de comer también bendecimos los alimentos. Así que antes de estudiar la Torah hay que bendecir al Eterno y después también terminando también siempre lo bendecimos. Así que decimos la bendición y quiero que me acompañe y decimos Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kidishanu Bemizbotav Betzibanu Al Dibrei Torah. Amén. Bueno, hoy comenzamos el libro de Devarim, que usualmente allá afuera, en el pueblo no judío, hebreo, se le conoce también como Deuteronomio, pero el nombre que lleva es Devarim, que es la parashá número 44 ya, es la 44. Así que Devarim significa palabras. Davar es palabra. Devarim es el plural que significa palabras. Palabras. Entonces, el nombre del quinto libro de Moshe, de la Torah, es el que vamos a ver. Entonces, todos leímos la parashá y nos cuenta que Moshe Rabenu ya estaba para partir, y el Eterno le concedió a Moisés para que repasara o diera el discurso a los hijos de Israel. Y entonces Moisés por 37 días estuvo hablando al pueblo de Israel y era un discurso por día. Así que el Eterno le dio la oportunidad a Moshe Rabenu de volver otra vez a repasar a los hijos de Israel el mensaje. Recordemos que cada libro de la Torah, por ejemplo, el libro de Bereshit, Génesis, como se conoce, ese es el libro que nos habla de la creación, nos habla de el diluvio, nos habla de la torre de Babel, nos habla de nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, y nos habla todo el Génesis o Bereshit, nos habla todo hasta cuando los hijos de Israel, nos habla de Isaac cuando iba a ser sacrificado, nos habla de nuestro padre Jacob cuando se fue a Harán, se casa, regresa con sus hijos, después se desaparece Joseph y después se dan cuenta que está en Egipto, hay una hambruna, lo encuentran en Egipto y nuestro padre Jacob desciende. Así que todo ese periodo de Génesis nos cuenta la historia de los patriarcas y de la creación de todo eso. El libro de Éxodo ya nos comienza a contar de la esclavitud, nos comienza de las plagas, de lo que se estaba haciendo con los hijos de Israel, de la esclavitud, de cuando Moisés se va al desierto, después que mata a un egipcio, después el Eterno tiene un encuentro con él, lo envía a Egipto y les habla que el Eterno los va a sacar de ahí, y ya nos cuenta de la salida, del tiempo que estuvieron en el desierto. Eso es lo que nos cuenta que el Éxodo, que es Shemot. ¿Qué quiere decir Shemot? Nombres. Acuérdense, la T al último casi siempre es un plural. Entonces, los nombres. Y se le viene, después se traduce como Éxodo, por lo de la salida. Ya el libro tercero de la Escritura, que viene siendo
Levítico, que en hebreo sería Bereshit, Shemot, el tercero no es, ¿cuál es el tercero? Es Vayikra. Y en hebreo, ¿cómo se llama? Vayikra, Levítico. Ese libro ya nos habla de la santidad, de los sacrificios, nos habla de cómo se hacían los sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se le conoce como el libro de las santidades. El libro de Bamidbar o Bedmidbar o Números se le conoce porque es el que nos habla de, se contaba bastante a los hijos de Israel porque nos conecta con la trayectoria de los hijos de Israel en el desierto. Y entonces había una mortandad, ¿y qué pasaba? Que lo acabamos de ver. Cuéntalos otra vez, y los contaban. Y volvía a pasar algo y los contaban. Entonces por eso se conoce como Shemot, como nombres. Y este libro de Devarim ya se le conoce, como decía el hermano Itiel, como la segunda Torah, es una repetición. Entonces Moisés el Eterno le dijo, ya vas a morir. Entonces, al principio, cuando se dio la Torah, no crea que ya tenían una Torah como esta. Moisés enseñaba la Torah oral. Hasta después fue que se escribe, se recopila todo y Moisés la da a los hijos de Israel. No es que ellos tenían, imagínense la memoria que tenía y enseñaba. Entonces, por 37 días, Moisés estuvo hablando con el pueblo. Y era un discurso por día. Entonces, Moshe Rabbeinu comenzó el 1 de Shevat a enseñarles. Y termina el 7 de Adar, que precisamente es el día de su muerte. Y que más o menos corresponde al año 2488 de la creación, que se cree que pudo haber sido entre febrero y marzo, más o menos, del 1273 antes de la era común, cuando Moisés murió. Así que recordemos que la Torah se dio en el 2448 y estuvieron 40 años, entonces en el 2488 es cuando Moisés murió. Así que Moisés lo que hizo fue una recapitulación de los más importantes eventos, de las cosas más importantes y de lo que había en las instrucciones divinas que precisamente encontramos en los primeros 4 libros de la Torah, como ya lo mencionamos. Así que Devarim, en realidad es una repetición, y por ello este 5.º libro de Moisés es llamado también Mishneh Torah, o sea, repetición de la Torah, y que se traduce, como dijimos, al griego como Deuteronomio. Deuteronomio es decir, la segunda ley. Por eso es Mishneh Torah, es repetición, y en Deuteronomio, que se traduce, es conocido como segunda ley, como la segunda ley. Entonces, cuando se traduce del hebreo a otro idioma, en realidad pierde su significado. Los nombres, los lugares, cuando se cambian de nombre los libros, entonces ahí en realidad pierden el significado. Entonces, el Devarim es el plural de Davar, que es palabra. Por ejemplo, Bereshit bara Elohim, es creación. Y Davar, Bereshit Davar, es en el principio era la palabra. En Juan, capítulo 1. Pero después, cuando se dice verbo,
lo traducen como verbo, pero en realidad es dabar. ¿Ah? Palabra. Dabar Elohim. En el principio era la palabra de Hashem. La palabra. Y cuando dice palabra, fíjese, se hizo carne. O sea, esa palabra tomó la forma en carne de Yeshua. No como reencarnación, sino que Hashem dijo en una palabra, Yehoshua va a hacer esto y esto antes de nacer. Porque Hashem ya sabía que iban a hacer. No porque Hashem lo quiso, sino que Hashem conoce, para él todo es un presente. Entonces, hubo un momento donde ese davar de Hashem se hizo carne y nació el hermano Yehoshua. Por eso cuando cambiamos las palabras, entonces nos metemos en serios problemas. Y en este caso, el libro de Devarim, que ya lo conocemos, es el último libro de Moisés. Entonces, Devarim constituye el legado de Moisés a los hijos de Israel. Constituye su despedida, sus instrucciones finales, como ese padre que sabe que ha de despedirse finalmente de sus hijos. Esos hijos que ama tanto, que ama con toda su alma. Imagínense Moisés, él sabía que iba a morir. Imagínense nosotros, si el Eterno el doctor nos dice, te quedan 5 días de vida, un mes. Imagínense qué dolor, qué frustración. Por esa razón Hashem él sabe cuándo vamos a partir de este mundo, pero no quiere que sepamos, si no vamos a vivir amargados. Entonces, Moisés sabía que tenía ese final ya próximo, y él lo que más le importó no fue pensar, me voy de vacaciones, me voy a ir a comer de todo para después no decir de lo que me perdí. Moisés pensó como padre, pero como un padre espiritual, un padre que pensaba en sus hijos, que él ya no iba a estar ahí, que tenía que enseñar a sus hijos a pescar y no darles el pescado, que tenía que enseñarles a sus hijos los valores, de que no volvieran a meter la pata. Y ese fue ese Moisés. Ese Moisés que cuando Hashem lo llamó, en esa expresión de la zarza que todos conocemos, tenía tan solo 80 años Moisés. Ahora aquí tiene 120 años Moisés. Allá en la zarza, cuando tenía 80 años, buscó como excusa que era tartamudo. Ahora a Moisés lo encontramos como un magnífico orador, repleto de fuerza, persuasivo, elocuente, justamente unos días antes de ser reunidos a sus padres. Nos dicen los sabios del Midrash que ante el Creador, Moisés dijo, soy un hombre torpe de palabras, pero cuando se presenta a los hijos de Israel, se dice, estas son las palabras que Moshe habló. Aquel hombre que buscó una excusa para no ir, ahora había sido formado, se le había dado la presencia divina, había tomado su rol como el guía, como el padre, como el instructor. Y viene y se para y dice, así dijo el Eterno. Y habló el Eterno y habló Moisés a los hijos de Israel. La pregunta es,
¿qué hizo a Moshe llegar a ser lo que fue? ¿Era Moisés un profeta verdadero? Y si lo fue, ¿cómo es que llegó a ser ese gran profeta? Dos cosas son importantes que notemos, porque el Eterno siempre busca personas para que lleven el mensaje. Y cuando una persona es llamada, tiene que tener esa conciencia, tiene que tener ese llamado y tiene que tener ciertas evidencias. Y mujeres, por supuesto, hoy las cosas han cambiado también. Entonces, dos cosas fueron esenciales para eso. Primero, Moshe Rabenu fue elegido divinamente. Fue por elección divina. La segunda, por su entrega y preparación, tanto en lo espiritual como en lo mental. Espiritual y mental. Que se preparó Moisés en el estudio de la sabiduría divina y que supo acercarse al trono de gloria. Y cuando esto ocurrió, el espíritu de profecía vino sobre Moshe Rabenu, cuando él se preparó. Pero a veces confundimos que solamente, bueno, me preparo, voy a leer esto y de aquí, de por acá y de por allá, y esto me va a hacer ser un profeta. Bueno, el Jajam decía en esa clase que yo les mencionaba, él decía, hoy día en internet hay buffet. Agarras de aquí un poquito, agarras de acá otro poquito, agarras de otro poquito, agarras otro poquito. Entonces, eso te va a enfermar. Porque siempre las personas no solamente agarran información, sino que agarran el espíritu de ese maestro. Y es por eso que hay personas que tienen mucho conocimiento, pero tienen un espíritu enfermo. Alguien decía, siempre me gusta guardar a veces identidad, alguien decía, hay personas que por fuera hacen muchas cosas bonitas, pero en realidad hay personas que están enfermas por dentro. Tienen la enfermedad es interna. Y por eso es que como decía nuestro maestro, son tumbas blanqueadas. Por fuera están pintadas. Llaman la atención, deslumbran por su manera de hablar, etcétera, etcétera. Pero dice, pero por dentro están llenos de huesos, muertos. Entonces Moisés, hablando del gran Moisés, de aquel hombre que dijo, no, yo soy un torpe para hablar, y se trataba de buscar una excusa para no hacer el trabajo que Hashem, bendito sea su nombre, le había designado. Ahora Moisés viene y le dice a los hijos de Israel, y bueno, dicen las palabras que Moisés habló. Moisés habló a los hijos de Israel. Recuerda, ahí ya estaba repitiendo. Ya Moisés estaba diciendo lo que había ocurrido, donde habían fallado los hijos de Israel, donde tuvieran cuidado a la nueva generación y donde tuvieran cuidado de pecar contra Hashem. Cuando leía esto, decía, ¿por qué Moisés hizo tanto énfasis en que los hijos de Israel hicieran lo correcto? Y dicen los sabios, porque cuando una persona cumple un mandamiento, crea un ángel en el cielo, y ese ángel le es enviado, y ese ángel lo cuida de no volver, de no caer en ese pecado que no hizo. Pero cuando una persona transgrede un mandamiento, entonces crea un demonio. Y ese demonio lo acompaña y siempre lo va a empujar a cometer ese pecado.
Y por eso es de que hay personas que cometen un pecado, lo repiten. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas que están, ¿qué? Viciados. Es un demonio, es un ángel. Ya sea como dicen, ángel caído. Pero es que eso es lo que pasa. Entonces, ese Moisés había llegado a un momento en su vida donde Moshe Rabenu irradiaba luz, irradiaba santidad, irradiaba esa sabiduría. Porque Moshe Rabenu llegó al punto donde, al clímax máximo. Entonces, es imposible aspirar a recibir el don profético sin la debida preparación moral, espiritual y física. Pero una vez que los niveles han sido alcanzados, entonces la profecía viene a los aspirantes. Moisés trabajó con estas cosas. Sí. Entonces, la obtención del don profético o del espíritu de profecía no depende exclusivamente de la preparación o de la iniciativa de esa vasija, o sea, el hombre, sino de la soberanía divina, que va a determinar cuándo y cómo y cuándo soplar el aliento sagrado. Dice la parashá que Moisés habló a los jueces para prepararlos para cumplir con esa misión importante. Él recuerda, él se iba a ir, el único que iba a entrar de esa generación, de la generación que salió de Mizraim, de Egipto, fue Caleb y Josué. Entonces habló a los jueces para prepararlos para cumplir con esa misión que venía. Nuestros sabios dividieron 7 diferentes sabios. Lo vamos a ver ahorita. Y esos 7 sabios que nombraron los sabios, es uno, el primero, dicen que esos sabios, este grupo de sabios, de los 7, el primero dice que es como el sol, y que representa a los maestros de Torah, quienes irradian la vida y la calidez revitalizadora de la Torah. Ese es el primer grupo de profetas. El segundo, dice, el segundo es comparado con la luna. Y este grupo representa a los estudiantes de la Torah, quienes reciben la luz de la Torah de sus maestros. Ese es un segundo grupo. El tercer grupo es comparado con el cielo. Y este grupo, dicen los sabios, que alude a los jueces y se le considera los socios divinos en la creación. Y por lo tanto, son comparados al firmamento. Este tercer grupo. El cuarto grupo es comparado con las estrellas. Este grupo está simbolizando a los judíos que ejercen su influencia sobre los judíos para que vayan por el camino del bien, que representan especialmente a los maestros que educan en el rumbo de la Torah, este cuarto grupo. El quinto grupo es comparado con el relámpago, y este grupo hace referencia a los judíos que ejercen influencia sobre los gobiernos
en el exilio. En el exilio. Así como los relámpagos brillan en la oscuridad de la noche, ellos alivian el yugo del exilio. Alivian el yugo del exilio. El sexto grupo, estamos hablando de los profetas. El sexto grupo es comparado a las rosas. Y estos son los que colectan para obras de caridad. Su receptibilidad para con los necesitados lo hacen comparable a las flores delicadas. Y el séptimo grupo es comparado a la menorá del Santo Templo. Y simboliza a los judíos que cuidan los lugares de estudio para hacer posible que así los demás judíos oren y estudien la Torá. Entonces hay varios niveles. Entonces, la profecía, dicen los sabios, no es una facultad natural del alma y por tanto va más allá de la capacidad intelectual, emocional y espiritual del recipiente. Entonces Moisés tenía esa conexión con Hashem, con la gente. Él tenía esa conexión. Y entonces cuando se da la conexión entre el profeta y lo sobrenatural, estamos hablando de algo más elevado a donde Moisés llegó. Estamos hablando algo más donde Moisés llegó. Y cuando esto sucede, entonces estamos hablando en presencia del vínculo milagroso entre un mundo físico y espiritual, entre lo natural y lo sobrenatural. Hay una palabra hebrea que es nebuaj. Nebuaj significa que el aliento sagrado hace morada en el alma del recipiente, no sobre la base de alguna preparación o requisito completado por el alma, sino estrictamente sobre la decisión suprema de la voluntad divina. Esta palabra nebuaj es uno de los requisitos más elevados, es uno de los requisitos más grandes. Este nivel de profecía no depende del hombre, sino exclusivamente del Eterno. Por tanto, no es ningún talento o capacidad natural de ningún humano. Ya no es algo que dependa de un ser humano. Este solamente es de Hashem. Viene del cielo. Por eso Hashem eligió a Moshe Rabenu. Por eso lo preparó. Y Moshe Rabenu llegó a ser lo que fue. Entonces, recibir Ruach HaKodesh es el primer paso. Recibir el Ruach HaKodesh. Entonces, Nebuaj es el más profundo y avanzado. Y ese solamente unos pocos han sido seleccionados por la presencia divina para ser receptores de este mensaje o de esos mensajes celestiales. ¿Cuántos no quisiéramos tener ese Nebuaj, no? Es la verdad, esta semana pensaba en los profetas que venían y le decían a la gente, así dice el Señor. Ve
¿Se recuerda el profeta Naamán? Ni salió a encontrarlo. Y le dijo al criado, dile que vaya y se meta 7 veces al Jordán y va a ser limpio. Y cuando regresa y le quiere dar objetos, no los quiere, después viene el sirviente y viene y le dice, dice mi señor que si vinieron a visitarlo, que si le das unas mudas y un dinerito, y se los dio. Y cuando llega ahí, llegó como los niños regañados, como nosotros, cuando hicimos algo malo. ¿Dónde estabas?, le dijo el profeta. No, ahí fui a salir a caminar. ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Acaso no estaba mi espíritu ahí cuando fuiste esto y esto y esto? Pues ahora la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Y es eternamente fue esa maldición. Esos profetas, el profeta Natán, ¿se recuerda? Con el rey David. Y digo yo, híjole, si el Eterno me dijera, ¿qué 2 cosas quieres? Una, que poder sanar, y la otra, poder ser un profeta. Pero para eso se necesita bastante. Se necesita bastante. Pero Hashem conoce el corazón. Hashem conocía el corazón de Moshe Rabén. Él tenía un corazón de pastor. Imagínense dejar el palacio, irse a vivir al desierto, dejar un hombre de realeza por ir a sufrir y hasta ser amenazado de muerte. Entonces dijimos, Noaj es el más profundo y avanzado, y que solamente unos pocos han sido seleccionados por esa presencia. Moisés fue consciente de su investidura profética. Él era consciente, no creo que ignoraba. Él era consciente. Sabía que la sabiduría divina lo había elevado por encima del resto de los hombres. Él lo sabía. Él sabía. Pero Moshe Rabeno, entre más sabía quién era, entre más sabía que estaba cerca de Hashem, más humilde era. Se bajaba al nivel de las personas, de la gente. Porque un profeta tiene que saber subir y bajar. Y un falso profeta anda en el aire que no sabe ni, anda ya, parece águila. Astronauta, como dice hermano Abraham. El profeta, nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, él es Nebuaj. ¿Y sabe qué? Él se elevaba, pero se bajaba al nivel de los niños, jugaba con ellos. Yo me imagino a nuestro Rebbe jugando con los niños, y los niños lo buscaban. Y los otros querían impedir. Y dice, dejen a los niños que vengan a mí. Como de los tales es el reino de los cielos. La nobleza. Entonces, entre más, como dicen, entre más una persona a veces, no todos, quieren aparentar espiritualidad, a veces lo que hay escondido es un trauma no logrado, y queremos aparentar algo que queremos ser, pero no lo somos. Y como decía una vez, usted empiécele a escarbar a veces a ciertas personas, y en vez de encontrar un judío, te va a encontrar allá atrás algo más
no quiero herir corazones. A veces pensamos que hemos dejado muchas cosas, pero las llevamos allá adentro. Salimos de Egipto, pero traemos a Egipto todavía. O sea que Egipto no ha salido de nosotros. Entonces, necesitamos sacar ciertas cosas, necesitamos subir. Así que Moisés, él era consciente. Él era consciente de que fue investido por la profecía, que fue investido por la sabiduría divina y que Hashem lo había elevado por encima de todos los hombres. Pero Moshe Rabeno solamente se sentía satisfecho en el primer nivel, sin tomar sobre sus hombros el segundo. Entonces, ¿cuál fue el primero? Dijimos, tomó el primero, sin necesidad de agarrar el otro. Moshe Rabeno sabía que la sabiduría divina lo había elevado por encima del resto. Eso fue lo que él tomó, y eso fue lo que hizo la diferencia. No agarró lo otro que dijimos que el Eterno lo había elegido, sino que lo había elevado por encima de todos. Y eso fue lo que hizo la diferencia en Moshe Rabeno. Cuando los hijos de Israel escuchaban a Moshe Rabeno, en realidad los hijos de Israel escuchaban las palabras de la presencia divina en voz de Moshe Rabeno. Ellos la escuchaban, ellos sentían, ellos podían sentir que Moshe, aquel que no, al principio que decía que era tartamudo, que le daba pena hablar, ahora había tenido esa escuela de 40 años en el desierto y fue mejor que Harvard. Fue la mejor escuela donde su maestro era Hashem mismo. Donde Moshe obedecía el mandamiento y creaba un ángel. Y obedecía a otro y creaba otro ángel. Al punto de que Moshe Rabeno, cuando descendió de la montaña, la tez de él dice que cambiaba de aspecto y él no se daba cuenta, y la gente sí se daba cuenta. Y cuando somos orgullosos, cuando pensamos que estamos muy allá arriba, pensamos que venimos con la tez como Moisés, pero la realidad es que nosotros pensamos que venimos así, la gente ni cuenta se da. Pero cuando tomamos la actitud de Moshe Rabeno, la gente se da cuenta quién realmente, cuando la presencia divina está con nosotros. Y no necesitamos decirla. No necesitamos andar haciendo alborotos. Moshe Rabeno, con esto voy a concluir. Por un lado, era la voz de Moshe, la voz física de Moshe, cuando hablaba a los hijos de Israel. Por el otro lado, la voz del Eterno. Por tanto, no importaba que fueran 3 millones de personas. Todo lo podían escuchar como si estuviera a su lado. ¿Cómo es que Moshe Rabeno podía hablar y 3 millones de personas lo escuchaban? Nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, allá en la barca, y el montón de gente, miles allá afuera, y todo el mundo lo escuchaba.
Llegaron a un punto en su vida donde la espiritualidad de ellos estaba tan elevada que podía llegar a la gente. Moshe Rabenu, cuando hablaba, en realidad era el eco de nuestro Padre que está en los cielos. Y con esto concluyo. Cuando Moshe Rabenu hablaba, esa voz humana salía, pero lo que en realidad lo que la envolvía era la presencia de nuestro Padre que está en los cielos. Que cuando Moshe Rabenu hablaba, sus palabras iban llenas de amor, de guía, de ese Padre que amaba a sus hijos, que Él quería que esas palabras que salían de su corazón llegaran a su corazón, para que hicieran lo correcto, para que crearan ángeles, para que no cometieran los mismos errores que cometieron sus padres, porque estaba hablando a una nueva generación. Porque alguien dijo, lo que sale de la boca o lo que sale de la mente entra a la mente, pero lo que sale del corazón entra al corazón. Y eso es lo que Moshe Rabenu hacía. Sus palabras salían de su corazón y entraban al corazón de la gente. Y eso es lo que Hashem está buscando. Personas que no vean por ellas mismas, que no estén preocupadas qué beneficio puedo yo sacar, sino cómo yo puedo evitar que una persona transgreda la Torah. Que enseñarle a esa persona que evite caer en el juego de los demás, que evite que dañen su alma. Y eso es lo que Moshe Rabenu estaba queriendo hacer. Y eso es lo que nuestro Rebbe Yeshua Mashiach hizo. Y eso es lo que nosotros como comunidad, como personas, debemos hacer. Buscar el bienestar. Pero no del vecino primero, el bienestar personal nuestro. Y después, afuera. Porque nadie puede dar algo que no tiene. Porque a veces sabe por qué hay tanta gente envenenada allá afuera. Porque gente envenenada la envenenó. Si estuviera Cervantes ahorita me daba una paliza, pero bueno. Personas influenciadas con dolor, con tristezas, con amarguras, vinieron e le dieron a la otra persona y esa otra persona recibió eso. Moshe Rabenu, por eso dice la Torah, no hubo otro más grande que Moshe Rabenu. No hubo otro más grande que él. Todos sabemos que, con excepción pues, de nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach. De hecho, en el Talmud, en Sotá 9b, siguiendo este pensamiento de Pablo, dice, el Mesías es más grande que los patriarcas, más elevado que Moisés y superior a los ángeles. Así lo dice. Pero aparte de nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, Moisés, Moshe Rabenu, fue el más grande. Así que si el Eterno nos quiere llamar, no importa si estamos en un desierto, no importa si estamos en un lago, en algún lindo hotel, o en un parque, debajo de un árbol, cuando Hashem ve el corazón de una persona y la llama, es todo lo que necesita. No hay que andar buscando la unción del cielo. Obedezcamos al cielo y el cielo va a andar detrás de nosotros. Amén. Que
Bendito sea nuestro Padre que está en los cielos, porque nos tiene aquí, porque nos ama, como somos, conoce a nuestro corazón, conoce lo que Él... Nosotros podemos vernos en un espejo, y puedo yo verlos a ustedes y ustedes verme a mí, pero yo no conozco lo que está dentro de cada uno de ustedes, ni lo que ustedes, de lo que hay dentro de mí. Pero Hashem sí. Que Hashem nos eleve, como elevó a Moshe Rabenu, a los profetas, a nuestro Rebbe, a los discípulos, y que podamos cumplir nuestra misión en esta vida, y que podamos vivir nuestros días alegres y disfrutando todo lo que Hashem nos ha dado, y que el Eterno de esta parashá, que de Barim, palabras, que no solo nuestras palabras sean palabras, sino que esas palabras tomen vida, se hagan carne, y que podamos cumplir la misión de nuestro Padre que está en los cielos y no los deseos de nuestra carne. Shabbat Shalom.